Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Jesús en este día. 2 o 3 que digan: mi Dios es grande, mi Dios es digno de alabanza, de honra, de gloria. Nuestro Dios es grande, amén. ¿Cómo están todos el día de hoy? Bendecidos, contentos de estar en la casa de Dios, amén. Nos alegra mucho verles, saber también aquellas familias, personas que están conectadas en línea. Siempre es una bendición, semana tras semana, venir juntos a adorar a Dios, a escuchar su palabra. Y yo quiero invitarte en este día que me acompañes a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, vamos a iniciar del verso 10 y vamos a leer hasta el verso 31. Entonces prepárate, vamos a leer varios versículos clave. Y sorprendentemente hemos llegado a este relato tan increíble en la historia, en la narrativa de Éxodo. Llevamos ya en esta serie, habiendo estudiado los primeros 14 capítulos, aprendimos de esta extraordinaria historia cuando Dios viene a libertar a los hebreos, a los israelitas que estaban en esclavitud. Por más de 430 años habían estado en servidumbre. Y Dios viene y levanta a un hombre llamado Moisés, a su hermano, y trae esta liberación que había prometido a los patriarcas, a sus antepasados. Pero es aquí en el capítulo 14 donde esta promesa viene a ser más que una promesa, viene a cumplirse. Y Dios por fin los libera de Egipto y cumple su promesa. Y vamos a iniciar en el versículo 10, Éxodo capítulo 14. Y vamos a iniciar en el versículo 10. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos creen esa palabra? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel,
porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora respira conmigo. Leímos mucho. El tema que te quiero compartir el día de hoy es: no te detengas. Di conmigo: no te detengas. No te detengas de servir a Dios. No dejes de creerle a Dios. No te detengas en este camino de la fe, porque si tú le crees a Dios, como Israel vio la mano de Jehová, tú y yo vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Esta palabra se predica por sí sola, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa. Y al leer este relato de lo que tú hiciste por la nación de Israel, nuestra fe se sustenta al saber que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Que tú sigues abriendo mares rojos, que tú sigues derrumbando todo obstáculo y desafío que se levanta en nuestra vida cuando estamos caminando en tu voluntad. Y pedimos, Dios, que nos hables el día de hoy, que nos sustentes en este día. Que si hay alguien cuya fe está débil, si hay alguien que el día de hoy se siente en desánimo, si hay alguien que está escuchando este sermón y quería darse por vencido, que hoy esta palabra penetre hasta lo más profundo, que hoy esta palabra se interiorice en su ser, que no se detengan, que no dejen de hacer el bien, que no dejen de orar, de servir, dar y contribuir, que no dejen de creer, porque aun cuando los obstáculos se levantan, tú sigues siendo el Dios fiel y verdadero que cumple todo lo que ha prometido. Háblanos en este día y susténtanos para salir con una perspectiva distinta y una fe fortalecida. Pedimos esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Puede ocupar su lugar? No te detengas. ¿Sabes que es una experiencia tan hermosa, tan bella, el experimentar la salvación, la nueva vida que nos da Jesucristo? No hay bendición de las innumerables bendiciones que Dios nos ha dado. No hay milagro de los muchos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida que se compare al milagro o la bendición incomparable de ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios dicen amén a eso? La salvación es una bendición inmensa. Y cuando Cristo vino a liberar nuestra vida, como Dios liberó a Israel de la esclavitud y la servidumbre, Dios transformó toda nuestra vida por completo. Dios transformó nuestra manera de pensar, cambió nuestro entendimiento. Dios nos llevó de llanto a alegría, de oscuridad a luz. Dios cambió nuestras circunstancias, y fíjate, Dios hizo lo que ningún ser humano puede hacer. Dios cambió aún nuestro corazón y nuestros deseos. Y sabes que el resultado inmediato de recibir esa promesa de parte de Dios y experimentar la salvación en tu vida, uno de los resultados inmediatos es sentir gozo y sentir alegría. Es llenar tu corazón de tanto regocijo por lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos aquí pueden testificar de la fidelidad y la bondad de Dios y decir el día de hoy: tengo gozo y tengo paz porque Él es bueno y porque Él ha sido fiel para conmigo? La fidelidad y la bondad de Dios producen gozo y regocijo en nosotros como creyentes. Pero al estudiar este pasaje estaba meditando en esta realidad del ser humano,
De que aunque por momentos el cristiano se anima y se llena de gozo y regocijo, hay otra realidad también de nuestra humanidad, que cuando la presión de la vida se intensifica, que cuando los obstáculos surgen, que cuando los desafíos emergen, nuestra fe se debilita y ese gozo y regocijo por momentos se disipa. Al evaluar la realidad de la vida, nos podemos dar cuenta que hay momentos en los cuales las cosas que suceden a nuestro alrededor nos detienen. Y vamos avanzando en la fe, emocionados, con gran expectativa, gran entusiasmo, pero surge algo que nos detiene, viene algo que nos paraliza. ¿Cuántos aquí pueden relacionarse con esto y reconocer que quizá ha pasado en tu vida? Yo sé que ha pasado en la mía, que empiezas algo con gran entusiasmo, con gran pasión, con gran expectativa, pero conforme las cosas se van dificultando o complicando, conforme la presión aumenta en tu vida, eso que tenía mucho potencial se va convirtiendo en algo que te paralizas, en algo que te detienes. Como quizá alguien que inicia una nueva dieta, estás tan emocionado y dices, bueno, voy a comprarme unos nuevos zapatos, estás expectante, estás escuchando música, tienes energía, empiezas el primer día, pero luego las cosas se ponen difíciles, el sostener la rutina, el ser consistente, el seguir adelante y lo dejas a medio plazo. O quizá alguien que quiere empezar una nueva carrera y tienen aspiraciones y metas, pero vienen desafíos y se les dificulta administrar su tiempo y cumplir estas metas grandes, entonces lo dejan hasta allí. Platicaba con alguien que me decía, por ejemplo, en una compañía, a veces gente viene a trabajar y ese primer día tienen tanta expectativa, emoción. En su entrevista les preguntan, ¿y cómo manejas el estrés? ¿Cómo manejas la presión? Oh, no, yo perfecto, toda mi vida he administrado la presión, he administrado el estrés. Y luego son como esos memes que has visto en las redes sociales del antes y el después, ¿verdad? Antes de empezar el trabajo, en la entrevista, yo manejo el estrés perfecto, a mí yo puedo hacerlo. Después de varios meses de trabajo, una cara demacrada, en angustia, en afán, ya no quiero trabajar aquí. Porque la verdad es que cuando la presión de la vida se intensifica, nos damos cuenta que en el antes y el después, con esa presión o obstáculo entre medio, a veces nos paralizamos y nos detenemos. En este pasaje que acabamos de leer, la nación de Israel se encuentra en una circunstancia similar. Ellos iban entrando al cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos venían después de 430 años de esclavitud, generaciones de servidumbre, cargando con promesas divinas, esperando el cumplimiento de lo que Dios había dicho, y ya están tan cerca de recibir el cumplimiento de esta promesa, están a momentos de entrar a la tierra prometida, y de repente surge el obstáculo más grande que han visto hasta ese punto. Tienes que entender, en la historia de Israel, como hemos aprendido, Dios los había redimido, Dios los había liberado de la esclavitud, Dios los había levantado. Ellos no tuvieron que levantar espada, no tuvieron que hacer reunión de ejército, no tuvieron que levantarse contra el ejército de Egipto. Dios hizo todo. Jehová, con mano fuerte y dura y extendida, los hizo libres. Ellos no tuvieron que luchar por su cuenta, y sin embargo nos detalla el libro de Éxodo que cuando salen de Egipto no salen con las manos vacías, salen como aquellos que ganaron una batalla o una guerra, salen con despojos de guerra, iban con las manos llenas de oro, plata, alhajas, vestidos, iban llenos, celebrando, cantando cántico nuevo. Dios había hecho algo sorprendente, algo increíble, pero de repente ese canto se acaba, esa alegría y regocijo se disipan cuando se encuentran encerrados o atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Cuando vino la presión, cuando vino el obstáculo, ellos comenzaron a dudar de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había prometido, pero Dios les da una palabra y les dice: sigan marchando, no se detengan. Dile a alguien que está a tu lado el día de hoy: no te detengas. Yo sé que estás pasando por cosas difíciles, pero no te detengas. Si no hay nadie a tu lado, díselo a tu propio espíritu: no te detengas. Dios le habla a la nación de Israel y les dice: no se detengan, sigan marchando, sigan avanzando. Y yo quiero animarte el día de hoy, quiero fortalecer tu fe con la palabra de Dios y decirte que la vida en la fe, la vida cristiana, no es una vida ausente de sufrimiento, ausente de dolor, ausente de obstáculos.
Pero si tú y yo aprendemos a confiar en la palabra de Dios y a reconocer su presencia perdurable con nosotros, no importa qué mar rojo se enfrente en nuestra vida, vamos a llegar al otro lado. Si tú realmente confías en la palabra de Dios, no te vas a detener. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos el día de hoy? Muchas veces el primer obstáculo que nos detiene de continuar en la fe, de perseverar en la fe, en los caminos de Dios, no es necesariamente un obstáculo externo. Date cuenta que lo primero que aprendemos en este relato, en esta historia, es que en muchas ocasiones el primer obstáculo que nos encontramos somos nosotros mismos. El primer obstáculo comienza aquí en mi mentalidad, en mi manera de pensar, en mi perspectiva. Lo primero que aprendemos en este pasaje, si queremos no detenernos, es que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿En qué sentido? De que no debemos esperar que Dios obre o haga las cosas a nuestra manera. Necesitamos entender que las cosas no sucederán a nuestra manera. Pásate un capítulo anterior, Éxodo capítulo 13. Escucha lo que dice el verso 17 y 18. Vienen saliendo de Egipto y mira las instrucciones que les da Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Cuando Dios comienza a sacar a la nación de Israel, a los israelitas de la esclavitud, había una ruta más fácil, había un camino más directo, había, por decir, un atajo. Pero Dios decidió no llevarlos por ese camino, sino llevarlos por un camino más largo. Un camino que nos daremos cuenta en unos momentos los iba a poner ante el obstáculo más grande que habían visto hasta este punto. Sabes que cuando tú y yo comenzamos a desarrollar nuestra fe, o Dios nos da una palabra y Dios te habla y Dios te da una promesa y tú quieres servirle, es bastante emocionante cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra y te desafía. Pero a veces nosotros nos vamos con una expectativa, con una impresión de lo que Dios va a hacer, y vamos formando todo el concepto de cómo lo va a hacer, y vamos desarrollando nuestro plan y vamos pensando en todos los detalles. Si Dios lo hace así, imagínate, y si las cosas se desarrollan de esta manera, imagínate lo que va a pasar. Pero Dios le dice a Israel, no voy a hacer las cosas a tu manera, voy a hacer las cosas a mi manera. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo del libro de Éxodo, es que Dios es un Dios que da promesas y las cumple, pero no siempre las cumple de la manera que nosotros esperamos. Dios es un Dios que nos da palabras de vida y promesas, pero no siempre cumple las cosas de manera que esperamos. Entonces, cuando venimos al cristianismo, ¿cuántos recuerdan esa primera vez que tú escuchaste del evangelio y diste tu vida a Jesús? Y estás tan emocionado y sales quizá con una expectativa de un cristianismo donde ya no vas a sufrir y ya no vas a tener problemas, y visualizas una iglesia perfecta donde la gente no habla chismes y no murmura y no se daña y no lastima y no hiere y no traiciona y no es egoísta y no es prepotente y no es arrogante. Tú te imaginas una iglesia como una familia hermosa y dices, ya soy parte de algo especial y ya nunca voy a volver a lo que había allá afuera, y solo tarda 3 minutos para que la vida y la iglesia te enseñe que las cosas no son así. Solo tarda unos 5 minutitos para que la iglesia nos demostremos tal cual somos, seres humanos caídos en necesidad de Cristo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? En un proceso de santificación. Y entonces te confundes y dices, bueno, yo tenía una expectativa de cómo iba a ser esto. Yo tenía una expectativa de cómo iba a ser seguir a Jesucristo, porque creemos que nuestro plan es el mejor. Dios va a hacer las cosas de esta manera, Dios va a trabajar de esta manera. Y luego esa emoción, ese entusiasmo se acaba cuando las cosas no van conforme a nuestros deseos. Yo recuerdo hace unos años, mi esposa Chabeli y yo queríamos salir unos días para estar solos, porque cuando tienes 4 hijos y 3 de ellos son menos de 5 años, estar solo es oro, es algo que valoras bastante. Y si lo vas a hacer, toda la familia como una tribu tiene que unificarse para ayudarte. Unos bebés con esta suegra, otros bebés con esa suegra, pides ayuda hasta el gobierno, haces lo que tengas que hacer, pero te escapas por tu vida para disfrutar ese tiempo solos. Y yo recuerdo que a este punto teníamos nuestros 3 hijos, todavía no venía Jethro, y habíamos programado, estábamos tan emocionados de salir y nos vamos a esta salida. Llegamos a este hotel, estamos pasando un tiempo genial, relajándonos, y de repente nos llaman
que uno de nuestros niños tiene fiebre y está enfermo y bueno, lo estamos controlando, pero a ver cómo va, solo para avisarles y ya. ¿Sabe cómo somos los esposos? Tranquila, tranquila, no va a pasar nada, él está bien, pero ya la mamá está incómoda, ¿verdad? Ya está tensa. No me beses, el niño tiene fiebre. Entonces ya la cosa estaba ya turbados y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y en fin, tuvimos que cortar el viaje, el fin de semana, tuvimos que irnos a casa a atender a nuestros bebés. Yo recuerdo que cuando iba manejando, iba tan frustrado, no porque mi hijo se enfermó, sino por la situación de la vida, porque la vida te enseña cuando tienes hijos a practicar la flexibilidad. Digan conmigo, flexibilidad. Porque tú tienes planes, pero la vida destruye tus planes. Y comienzas emocionado, vamos a tener un día increíble de campo y luego tu niño se vomita en el auto y luego suceden cosas. Vamos a tener un día festivo tan hermoso y la familia se pelea porque tú tenías que traer pupusas y tú no trajiste pupusas y todos terminamos divididos y no nos hablamos por un año, porque la vida tiene una manera de destruir nuestros planes y de demostrarnos que las cosas no siempre van a funcionar a nuestra manera. Por eso hay muchos cristianos que vivimos frustrados, porque estamos tratando de practicar una fe que es más influenciada por gente, más influenciada por ciertos cánticos cristianos, más influenciada por el mundo que por la Biblia. Porque la Biblia nunca nos dijo que el caminar cristiano sería ausente de problemas. Todo lo contrario, Jesús nos lo dijo desde el inicio: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo nos dijo: van a venir sufrimientos, pero los sufrimientos no se comparan a la gloria que está por venir. Cristo no nos vendió un evangelio barato ni falso. Nos dijo: mira, esto te va a costar todo, esto no va a ser fácil, la salvación es gratuita, pero el discipulado y la santificación te van a costar todo. Van a venir obstáculos, se va a intensificar la presión, pero yo estaré contigo. Tenemos una perspectiva de cómo Dios va a hacer las cosas a nuestra manera, pero luego alguien se enferma, algo inesperado sucede, surgen diferentes dilemas. Entonces nosotros comenzamos a cuestionar: Dios, ¿por qué las cosas no están saliendo a mi manera? Y nuevamente yo me pregunto, ¿por qué como cristianos nos frustramos? Si sabemos que Dios nos dijo que esto no sería fácil, ¿por qué nos frustramos cuando se dificulta? Y yo creo que al analizarlo nos sucede lo mismo que le sucedió a los israelitas. Escuchamos con oído olvidadizo la palabra de Dios, pero no la interiorizamos y realmente no la entendemos. Por eso hay mucha gente que viene al servicio y cuando salen les pregunta: hermano, ¿y qué aprendió? No sé, hermano, pero sentí algo tan rico, unos escalofríos, sentí la presencia de Dios. Bueno, eso es parte de, pero ¿qué aprendió? No, la verdad no recuerdo nada del sermón, pero estuvo ahí sentado con ojos abiertos, oídos abiertos, escuchando. ¿Qué es lo que entró a la mente? Porque no hemos aprendido a interiorizar la palabra. Y sabe, los sentimientos son parte de, pero los sentimientos se desvanecen, pero las convicciones perduran. Entonces la nación de Israel escuchaba y escuchaba lo que Dios les decía, pero realmente no lo recibían, y por eso nos frustramos, porque tenemos una impresión de lo que Dios debe hacer que no es influenciada por lo que Dios ya nos dijo. Quiero que veas esto conmigo al inicio de Éxodo, en Éxodo capítulo 3, verso 18 al 22. Verso 18 al 22 de Éxodo 3, escucha aquí. Dios le está hablando a Moisés, recuerda, es el llamamiento. Dios lo llama y Moisés dice: ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir? No me van a escuchar, ni siquiera sé quién tú eres. Mira lo que Dios le dice: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Sino por qué? Dios le dijo desde el inicio: no será fácil, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios no engaña a Moisés, le dice desde el inicio: esto no va a ser fácil, este va a ser un proceso.
Te estoy dando una promesa más que darte la reiterada que yo di a tus antepasados, que di a Abraham. Esta palabra yo la cumpliré, pero será un proceso. No va a ser fácil, va a ser con mano dura, va a ser por medio de plagas, va a ser por medio de un trato con Faraón y con Egipto. Yo estoy haciendo algo grande. ¿Sabes que las nociones de que viviremos una vida cristiana ausente del sufrimiento no solamente nos estorban, nos tienen frustrados? Nos tienen irritados cuando las cosas no funcionan a nuestra manera. Pero si vemos la palabra de Dios, Dios realmente, como lo hizo con Moisés en Éxodo 3, Dios es realmente bastante claro y sincero con nosotros. Dios nos dice: va a haber sufrimiento, van a surgir obstáculos, por momentos vas a sentir dolor, pero aquí está la clave, aquí está lo importante que Dios le estaba diciendo a Moisés, a Israel, y nos está diciendo a nosotros: si van a venir plagas, si van a venir situaciones, si van a venir desafíos, si Faraón intensificará la labor, pero te voy a decir algo, Moisés: yo estaré contigo y yo nunca te dejaré. Cuando vengan las plagas, allí estaré. Cuando el trabajo incremente, allí estaré. En los días de regocijo estaré contigo. En los días de llanto estaré contigo. Cuando tengas fuerzas, allí estaré. Cuando estés débil, yo te sustentaré. Nunca te voy a dejar. Yo voy a estar contigo. Y aquí está lo que va entendiendo el verdadero estudiante de la palabra de Dios, que lo más importante en la vida del creyente no es que tus circunstancias te favorezcan, sino que Dios esté contigo. Porque si tú estás en la presencia de Dios, no importa que te falten 1001 cosas, si tú tienes a Dios, Él te va a bendecir, Él te va a fortalecer, Él cuidará de ti. Pero si tú lo tienes todo fuera de la voluntad de Dios, vas a vivir frustrado, vas a vivir afanado, porque tienes una expectativa equivocada. Estás abrazando algo que Dios nunca te prometió. El primer desafío que tenemos que vencer para no detenernos es dejar de esperar que Dios haga las cosas a nuestra manera. Porque escúchame, el plan que Dios tenía para Israel era mucho mejor que el plan que Israel tenía para Israel. Y el plan que Dios tiene para ti y para mí es mucho mejor que nuestro plan humano, limitado y finito. Dios estaba haciendo algo grande entre ellos. Dios iba a cumplir su palabra, pero no sería fácil. Israel va viendo este proceso, ¿sí? Ellos van viendo cómo Dios los redime, cómo Dios envía las plagas, cómo Dios, por medio de la sangre de un cordero, el ángel de Jehová pasa por encima y no mata al primogénito de Israel, solamente al primogénito de Egipto, humanos y bestias. Ellos van viendo cómo todo está en tinieblas. Ellos van viendo a Dios obrar de maneras increíbles. Ven cómo Dios endurece el corazón de Faraón y cómo Faraón se endurece más, y ven este ciclo vicioso de que Faraón dice: me arrepiento, y se vuelve a endurecer. Ellos van viendo todo este proceso y van confiando en Dios, pero luego viene un proceso bastante difícil. Viene uno de esos procesos que dices: hasta aquí. ¿Nunca te ha pasado un hasta aquí en tu vida? Que tú le crees a Dios en este desafío y Dios obra y dices: bueno, Dios, vamos bien. Y luego viene otro desafío y tú dices: ok, estoy bien. Pero luego ocurre de esas, como decimos en inglés, que llueve sobre mojado, que problema encima de problema, situación encima de situación. Apenas vas saliendo de esta y ya vas entrando a esa y dices: Dios, ya hasta aquí, ya no puedo más. Y aunque la nación de Israel había visto la fidelidad de Dios, el poder de Dios, llegaron a un hasta aquí. Su fe comenzó a turbarse, porque comenzaron a dudar de lo que Dios les dijo que iba a cumplir o de lo que Dios les prometió que iba a hacer. Y el estrés, la intensidad de presión comenzó a estorbar su fe. Ahora, hay algo importante que necesitamos aclarar aquí. Tú y yo vencemos todo obstáculo, toda circunstancia que viene a nuestra vida cuando estamos siguiendo a Dios. Pero cuando no estamos siguiendo a Dios, hay obstáculos y desafíos que vivimos, no porque Dios nos está pasando por un proceso para crecer, sino porque nosotros somos desobedientes, porque nosotros estamos en rebeldía. Aquí decimos: Dios va a vencer tu mar rojo cuando Él te llevó al mar rojo, pero Dios no va a abrir el mar rojo cuando tú solito te llevaste. En ese mar rojo te puedes hundir. Cuando no estás caminando a la voluntad de Dios, eso puede ser tu destrucción. Pero que el que camina en la voluntad de Dios, aunque vengan tormentas, aunque vengan sufrimientos, puede estar seguro de algo: si yo voy siguiendo a Jesús, yo voy a salir de esto. Si yo voy siguiendo a Jesús, Él me va a ayudar. Cuando sigues a Dios, di conmigo: cuando sigues a Dios.
Entonces Israel va siguiendo la dirección de Dios. Y ellos van viendo cómo Dios los lleva por un camino más largo. Y yo me imagino que ellos comienzan a dudar y a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no tomar un atajo? ¿Por qué no ir del camino más fácil? ¿Por qué no ir por otro rumbo? ¿Por qué seguir este camino que nos lleva a Dios? Pero ¿sabes algo que aprendemos en la vida? Que a veces los atajos terminan siendo más largos. Que a veces las cosas baratas terminan siendo más caras. A veces seguir el proceso de Dios es difícil y largo, pero los resultados van a ser victoria y bendición para tu vida. Cuando queremos tomar atajos y cortar lo que Dios quiere hacer, eso que tú crees que te va a beneficiar puede destruirte. Y Dios lo sabe. Dios dice: si los llevo por acá y ven los filisteos y ven la guerra, van a volver a la esclavitud. No están listos para eso. Los voy a llevar por un camino más largo, porque yo, en mi conocimiento ilimitado, sé lo que ellos necesitan. Quizá tú ahorita dices: Dios, no entiendo por qué me estás llevando por este proceso. Pero si tú le estás siguiendo y tú estás creyendo en Él, confía que Él está utilizando este proceso para hacer algo en tu vida. No te desesperes, no te detengas, no busques el atajo, te puede salir caro. No compres las cosas baratas. Ya ves que cuando compras las cosas baratas, tu cónyuge te dice con mucho amor y gracia, ¿qué es lo que te dice? Te lo dije, que las cosas baratas salen más caras, que los atajos resultan en dolor al fin. Pero si sigues el proceso de Dios, si Jehová va delante de ti, todo va a estar bien. Y esto es lo que Dios les dice al final de Éxodo 13. Les dice: no solamente les voy a dirigir, yo también iré con ustedes. Y dice la Biblia que Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Dios establece una columna de nube y luego una columna de fuego, para que ellos pudiesen viajar día y noche. En el día Dios se manifestaba como una columna de nube que iba delante de ellos, protegiéndolos del sol, protegiéndolos del calor. Y donde Dios iba con esa columna de nube, allí iba Israel bajo la protección de Dios. Y luego en la noche se cambiaba una columna de fuego, y venía la columna de fuego y los mantenía calientitos, porque en el desierto en la noche se ponía muy frío, y les daba luz y visibilidad para que pudiesen caminar. ¿Y sabes qué me enseña eso a mí? Que cuando tú estás en la voluntad de Dios, aunque estés en un desierto, aunque no tengas casa, pero tú vas siguiendo a Dios, Dios te cubre, Dios te protege, Dios te guarda, no te va a faltar nada. Vas a llegar a lo que Dios te ha prometido, a lo que Dios te ha dicho. Y Dios le dice a Israel: síganme, porque cuando sigues a Dios, todo obstáculo sirve de crecimiento, todo obstáculo y desafío produce algo en ti cuando sigues a Dios. Y ellos iban siguiendo a Dios, y dice la Biblia que Dios nunca se apartó de ellos. Yo quiero saber si aquí hay 2 o 3 creyentes que dicen: sí, me faltan varias cosas, tengo muchas necesidades, pero más que lo externo, más que lo material, lo que me importa es que Dios no se aparte de mí. Yo no me voy a apartar de su presencia, porque Él no se ha apartado de mí. Y mientras Jehová esté conmigo, eso es lo que más me interesa. Sí me interesan las cosas materiales, pero no me interesan más que la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante. Hay muchos de nosotros que vivimos insatisfechos y afanados porque le hemos dado más importancia a las cosas secundarias y no suficiente importancia a las cosas fundamentales. Estamos muy enfocados en la fachada y en las paredes, y no le hemos dado tiempo al fundamento. Y sabes, cuando vengan las olas y los vientos, dijo Jesucristo, y la lluvia, fachada y todo lo que tengas amueblado adentro se va con el agua y termina en grande ruina. Pero el que edifica sobre la roca, el que establece un sano fundamento, vienen las olas, vienen los vientos, vienen los obstáculos, y nada te tumba y nada te detiene. Tú sigues en pie, tú sigues parado. No es que no me falten cosas, es que tengo lo más importante. Mientras Dios esté conmigo, voy a llegar al otro lado. Y Dios estaba con ellos por medio de esta manifestación. Pero fíjate cómo Dios no los dirige a la liberación o al cumplimiento de la promesa de manera inmediata. Dios los trae directamente a un inmenso desafío. Lo primero que aprendimos es que si tú y yo no queremos detenernos, tenemos que dejar de esperar que Dios haga las cosas a nuestra manera. Pero en segundo lugar, tenemos que aprender a no detenernos cuando vengan obstáculos. Mira lo que dice Éxodo 14, verso 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijariot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón.
Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Nuevamente Dios le dice a Moisés lo que va a suceder. No va a ser fácil, van a terminar encerrados entre tierra y mar. Yo endureceré el corazón de Faraón y Faraón vendrá contra vosotros. ¿Quién está haciendo esto, iglesia? Jehová lo está haciendo. Jehová está haciendo algo grande. Quizá Israel decía: Dios, ¿por qué tienes que seguir con Faraón? Ya déjanos ir. Pero lo que Israel no entendía es que esto no se trataba tanto de Israel o Egipto. Esto se trataba de Dios contra dioses. Esto se trataba del único Dios verdadero y los dioses falsos de Egipto. Esto se trataba de que Israel estaba en tierra donde decían: hay Dios del Nilo, y hay Dios del mar, y hay Dios de muerte, y Dios de vida, y hay Dios del sol. Pero Dios dijo: no, no existen esos dioses falsos. Hay un único Dios verdadero que tiene control sobre toda la naturaleza. Esto es más grande que ustedes, Israel. Esto es más grande que Moisés. Lo que yo voy a hacer por medio de sus vidas, no solamente me glorificaré en ustedes, sino que aquel Egipto y Faraón que dijeron: ¿quién es Jehová?, dirán: ese es el único Dios verdadero. Dios estaba haciendo algo más grande. Dios estaba haciendo algo mucho más grande. Y Dios los encamina a un espacio donde terminan encerrados. Si esta es guerra de dioses y Dios es el general, un buen general no dirige a su ejército a un espacio donde van a ser encerrados. No los trae entre mar y tierra para que el ejército opuesto venga y no tengan opción a dónde correr o cómo hallar refugio. Pero Dios no necesita refugios terrenales y Dios no necesita armas humanas. Él es el Dios que los sacó de Egipto sin levantar espada. Él es el Dios que cambió el orden de la naturaleza para enseñarle a Faraón que Él es el Dios sobre toda la creación. Dios los trajo a un espacio donde se encontraron encerrados. Te pregunto hoy: ¿alguna vez en tu vida te has sentido encerrado cuando estás siguiendo a Dios? Estás entre dos decisiones, a veces un dilema moral. Si hago esto, honro a Dios, pero voy a perder acá en lo material. Pero si hago esto otro, entonces no estoy honrando a Dios, pero me puede ir bien. ¿Nunca has tenido un dilema moral, una tensión que estás entre el mar y un ejército? Estás entre la espada y la pared, entre una piedra y un lugar duro. Estás en una circunstancia difícil donde tienes que tomar una decisión. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu vida? Que vas avanzando en la fe y vas sirviendo a Dios y todo va bien y de repente comienzan conflictos y situaciones y desacuerdos, a veces crítica, opiniones opuestas, y tú comienzas a turbarte porque sabes, el obstáculo tiene una tendencia en el corazón del ser humano de detenernos por completo. La presión y el obstáculo tienen un efecto en nuestra vida de detenernos. Lo pensaba hace un momento entre los dos servicios, ahorita que terminamos el servicio de las 9, cómo los seres humanos, por fuerte que seamos y carismáticos y extrovertidos, solo un dolorcito de estómago te pone en la cama sin poder salir, sin ser de provecho, sin ser productivo, sin ser efectivo. Una cosita tan sencillita te pone al suelo y dices: no quiero salir, no quiero hacer nada, pero tú eres muy alegre y tú eres muy campante y eres una persona muy extrovertida. Sí, pero ahorita no puedo hacer nada, porque la realidad es que las circunstancias traen a superficie nuestras limitaciones y nos sentimos paralizados. No sé cómo salir de esto, no sé cómo vencer esta circunstancia. Y cuando Israel más se acerca al cumplimiento de que Dios, el cumplimiento de lo que Dios les ha dicho, dice la Biblia que los siervos de Faraón van y le dicen: Faraón, los israelitas están encerrados entre tierra y mar en el desierto. Y Faraón se endurece y va y les dice, se arrepiente de lo que había dicho: vamos por ellos. ¿Por qué? Porque estaban heridos. Recuerda que lo último que ha sucedido en la narrativa de Éxodo es que Dios mandó matar al primogénito de todo Egipto. El ángel de Jehová vino y los egipcios estaban en luto, estaban en dolor. Y cuando Faraón mismo pierde a su hijo, él le dice, manda al siervo a decirle a Moisés, a Aarón: váyanse de aquí, llévense a toda su gente. Y al final hasta le dice: y pídele a tu Dios que me bendiga. Porque cuando un hombre
va tan opuesto a la voluntad de Dios, destruye todo, afecta a su familia, una de dos cosas sucede: o te quebrantas por fin o te endureces más. Y Faraón estaba en este ciclo vicioso, ¿sí? Se quebrantaba y luego se volvía a endurecer. Entonces se quebrantó. Hasta dile a tu Dios que me bendiga. Reconozco que Él es el Dios verdadero. Llévense todo lo que quieran, llévense todo el oro y la plata. Y ahí salieron la nación de Israel, saturados de oro y plata, cantando cántico nuevo, con vestiduras nuevas. Te puedes imaginar, los que eran esclavos, los vestidos que le limpiaban a sus amas, ahora se los estaban poniendo. La plata que estaban allí tallando, el oro que miraban con tanto valor, ahora lo tenían en sus bolsillos de tela barata. Iban saliendo preparados para entrar a la promesa de Dios, sintiendo lo que jamás habíamos soñado. Acaba de suceder. Estamos en la liberación de Dios, estamos a pasos de verlo cumplido, y luego se encuentran con la dificultad. Dice la Biblia que Faraón levanta su ejército y se va con 600 carros y jinetes, toda su caballería, y se viene contra ellos. Y recuerda algo importante si vas siguiendo la historia: todos los soldados que van a caballo han perdido a un hijo. Estos hombres vienen sedientos por sangre. Estos hombres vienen enfurecidos y vienen con todo. Y quizá tú digas, bueno, 600 caballos y 600 carros de caballo no es mucho, eso no es tanto. ¿Por qué estaban tan turbados? Pero tú tienes que entender que la caballería egipcia era en su tiempo el imperio más potente del mundo conocido. Faraón, entre comillas, Dios entre los hombres, y su sistema y tecnología militar lo más avanzado que había en ese momento. Como que tú estuvieras parado y vienen tanques y aviones y drones en tu contra. La tecnología militar más avanzada. Cuando ellos estaban allí celebrando, ven a la distancia un polvo que se va elevando y acumulando. Van sintiendo que la tierra debajo de sus pies tiembla. El cántico de regocijo se va convirtiendo en una sutileza y en un ruido. No había ruido en lo absoluto, porque van escuchando algo que viene a la distancia. Van viendo este ejército numeroso y comienzan a llenarse de temor. Mira esto en Éxodo 14, verso 10 y 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. ¿Cómo, iglesia? En gran manera. O sea, estos tipos no estaban como, pues a ver qué sucede. Estaban temblando, estaban atemorizados. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Todos los que somos líderes sabemos algo: un día la gente está contigo, mañana ya no quieren estar. Moisés, cántico nuevo, todos en la tierra de Israel le temían. Y luego, ¿por qué nos trajiste acá afuera? Preferíamos morir en Egipto, donde había sepulcros, que estar acá y morir en el desierto. Pues te dijimos que no nos sacaras, que es pura mentira, porque querían salir libres. ¿Por qué? Porque Dios dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo. Pero cuando viene el obstáculo, no solamente nos paralizamos. ¿Qué hacemos, iglesia? Comenzamos a renegar, a criticar, a murmurar. Como buenos humanos en el linaje de Adán, comenzamos a culpar a otros. Es que la esposa que me diste, es que la serpiente, es que la iglesia, es que el hermano. Yo te dije que no iba a funcionar. Yo te lo dije. También dijiste cuando íbamos que te gustaba mucho la idea, pero ya que no funcionó, me dijiste. Te lo dije. Te lo dije que no iba a funcionar. Te lo dije que no íbamos a avanzar. Te lo dije que buscar a Dios no iba a resultar en nada. Es sorprendente que la nación de Israel, después de ver milagros, después de ver maravillas, después de ver plagas, después de ver la misma gloria de Dios, en un instante dudaron del todo. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestras circunstancias son extremadamente influyentes sobre nuestros sentimientos. Tú puedes un día estarle diciendo a Dios: te voy a servir con todo lo que soy, pero luego una circunstancia gira tu estado sentimental y ahora le estás diciendo a la gente: ¿sabes qué? Ya no puedo. Por eso hay gente que con los desafíos que hemos vivido en estos recientes meses y años y en el año pasado, ¿qué ha sucedido? Que muchos de nosotros creyentes nos turbamos cuando vino el problema y decimos: hermanos, ya no puedo servir, ya no puedo contribuir, ya no puedo buscar a Dios como antes, ya no quiero ser líder, ya no quiero ser supervisor, porque ya no tengo la energía de antes, porque ya no tengo la fuerza de antes, porque han pasado cosas en mi familia.
Y ¿sabes qué pensamos? Es que no puedo servir a Dios tanto porque tengo que hacer otras cosas. Pero por el no servir a Dios, todas las cosas que haces, estás frustrado, afanado y no te salen bien. Si primero buscaras a Dios, todas las otras cosas te vendrían por añadidura. Si primero honraras a Dios, serías más eficaz y productivo en todo lo demás que haces. Pero no valoramos las cosas de Dios. Y cuando viene el problema, comenzamos a dudar, a cuestionar, a apuntar el dedo. Qué hermoso hubiese sido que en esa vasta multitud, de muchos eruditos creen millones de israelitas, unos cuantos hubiesen puesto de fe y hubiesen dicho: que se venga Faraón con todo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Qué sucede cuando se levanta la iglesia y dice: ¿cómo no vamos a creer en Dios si Él nos sanó de enfermedades? ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿Cómo no creer en Dios si Él nos restauró cuando no teníamos esperanza? Sí, mi hijo ahorita está en rebeldía, pero ¿cómo no creer si Él cambió mi entendimiento? Si ahorita tengo necesidad, pero ¿cómo no creer si Él puso pan en mi mesa cuando yo no tenía nada? ¿Cómo no creer en Él si he visto enfermos ser sanos? ¿Cómo no creer en Él si he visto matrimonios restaurados? He visto el cáncer vencido, he visto adictos ser libres, he visto plagas descender, he visto dioses falsos derribados. ¿Cómo no creer en Él si he visto su gloria, he probado su bondad, he comprobado su fidelidad? ¿Cómo no creer en Él? Pero la circunstancia influye tanto en nuestros sentimientos que aún todo lo que hemos visto se va al lado, queda en el periférico, porque lo que ha tomado el centro del escenario es lo que siento ahorita. Y creo que por eso a veces nos autoengañamos, porque decimos: Dios, si solo haces este milagro, vas a ver que esta vez sí te voy a creer con todo. Si me bendices, solo esta bendición, Dios, vas a ver cómo me voy a poner a cuentas contigo y voy a arreglar las cosas. Dios, si solamente me das esta petición, voy a echar para adelante, voy a ser una persona diferente, voy a cambiar mi mentalidad. Pero sabes, los israelitas y los discípulos del Nuevo Testamento y los personajes bíblicos nos comprueban algo: nunca las bendiciones de Dios son suficientes para un corazón insatisfecho. Nunca las señales de Dios son suficientes para un hombre que está lleno ya de duda. Nunca lo que Dios hace es suficiente para alguien que no ha aprendido a agradecer. Pero un creyente agradecido, aquellos que no necesitan ver para creer, aquellos que no necesitan una confirmación de la confirmación, que dicen: con lo que ya me dijiste ayer me basta suficiente. Yo creo en ti porque he visto tu fidelidad, he comprobado tu bondad. No necesito que hagas más. Ya me hiciste libre, ya me redimiste con la sangre del Cordero, ya me has dado el sello del Espíritu, ya me has hecho parte de una familia espiritual, ya me has dado herencia espiritual, ya me has dado un nuevo nombre, has limpiado mi rostro, me has dado asiento a la mesa, me has coronado de gloria y majestad, me has dado dones espirituales, renovaste mis fuerzas cuando estaba débil, me diste visión cuando estaba deprimido, me diste refugio en mi luto cuando no quería ver la luz del día. Tú fuiste mi luz. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no incomodarme en la iglesia y levantar mis manos si tú hiciste lo que yo no podía hacer? Si tú con mano dura me sacaste de la esclavitud. Pero ¿qué hace la circunstancia cuando le das el centro del escenario en lugar de pararte en el fundamento que es Cristo? ¿Qué hace la circunstancia? Te lleva a dudar, te lleva a renegar, te lleva a culpar, te lleva a cuestionar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo permitiste? Porque cuando las cosas van bien te sientes bien, y cuando las cosas van mal te sientes mal, porque somos gobernados por sentimientos en lugar de convicciones. Hermano, Dios me dio una palabra. Hermana, usted vio cuando el profeta dijo: usted con la camisa verde, lo grabó, me lo manda, hermana, por favor, gracias. Y te sientes increíble con esa palabra, que no es malo ni equivocado, no me malentiendas. A mí me han dado palabras y se siente increíble cuando Dios te habla personalmente. Pero no viviremos de profecías, viviremos de la palabra de Dios. Porque hombres nos pueden fallar, profetas te pueden fallar,
Los pastores te podemos fallar, tus líderes te pueden fallar, pero tenlo por seguro: si Dios te dijo algo, eso se cumplirá. Aunque venga Faraón con 600 carros y caballería, aunque se levante Satanás mismo, aunque el infierno trate de devorarte, si Dios está contigo, vas a cruzar en seco. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver a tus descendencias, vas a ver un legado marcado que perdura. Si Dios te ha dado una palabra, nada ni nadie te puede detener. Cuando vivimos basados en sentimientos, iglesia, somos como una hoja que se la lleva el viento. A donde va la gente, a donde van las masas, a donde va el movimiento, a donde va el entusiasmo. Por acá hay un mover espiritual, vamos, 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 vamos. Por acá una vigilia, 3 vigilias seguidas, pero sigues de irrespetuoso, sigues de inmaduro, porque es superficial. Porque sabes que un marcador de una persona verdaderamente espiritual no es mucha búsqueda, 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 es sometimiento. Porque la sumisión demuestra que el Espíritu está obrando en mí. Por eso el Nuevo Testamento nos dice: no solamente la evidencia inicial de hablar en lenguas demuestra que el Espíritu te ha bautizado, también la evidencia perdurable, que es el fruto del Espíritu. Que tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, que demuestres ser como Jesús. Pero nos dejamos llevar por los sentimientos. Vamos para allá y vamos para acá, porque acá está el mover de Dios y acá sentimos esto. Yo quiero que tú imagines lo que estos israelitas están viendo, porque los podemos juzgar y decir: wow, qué incrédulos, qué débiles. Pero ¿qué pasa cuando tú estás parado a pies de ver el cumplimiento de la promesa y luego se viene un ejército? Estás entre el mar. ¿Qué pasa cuando tú estás encerrado? Nos damos cuenta que somos tan débiles como ellos. O sea que este relato no es para que digas: ay, israelitas. Es para que digas: ay, Dios, ayúdame, porque ese soy yo. Ese soy yo. Yo soy esa persona. Yo necesito más de ti. Ayúdame a aprender de estos errores. Están dudando, están cuestionando. ¿Y qué sucede? Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay algo poderoso aquí, porque visualiza la multitud, ¿verdad? Todos están turbadísimos. Las mujeres que venían con su oro y plata tiran todo y están temblando, se están mirando, se están culpando, están atacando a Moisés. Y Moisés, yo lo visualizo, entra en medio de la multitud y los mira a todos y eleva la voz y dice: no teman, tranquilos, recuerden en quién hemos creído. Él peleará por nosotros. Y ese ejército que están viendo, nunca más lo verán. Qué gran fe la de este hombre, de levantarse y declarar. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho algo. Y cuando tú te aferras a la palabra de Dios, no es que le recuerdes a tu cónyuge, no es que le recuerdes al líder lo que tú piensas o opinas. Es que le estás diciendo: recuerda lo que Dios nos dijo, recuerda lo que dice su palabra. Él nos ha dado una promesa. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Él dijo que no nos dejaría. Él es ya no una columna de nube ni fuego. Él es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que donde quiera que vamos, Él va con nosotros, cubriéndonos de día y de noche, guiándonos a toda verdad, empoderándonos para salir con audacia, para llevar el evangelio, para no intimidarnos con un mundo que como Faraón se levanta y dice: yo te solté y cuando quiera te agarro. El diablo es un mentiroso. La adicción no tiene poder sobre mí, las cadenas no tienen poder sobre mí, el pecado no tiene poder sobre mí, porque Él lo clavó en un madero y Él resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Él es mi dueño, Él es mi Dios, Él es mi general, Él es mi salvador, Él es mi cordero pascual, y lo que Él dice se cumple. No temas, no te detengas. Vamos, grítalo: no te detengas, no te detengas. Moisés les dice: vamos a hacerlo. Esto me enseña algo a mí poderoso, iglesia. Mientras todos estaban dudando, temiendo y renegando, Moisés nos recuerda algo: aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Aun cuando estamos renegando y criticando, aun cuando nuestra boca está llena de engaño, Dios nos sigue hablando palabra de vida.
Aun cuando decimos no la voy a hacer, Dios dice: abre tus ventanas, vas a sentir gozo otra vez, vas a vencer esta depresión, vas a vencer esta ansiedad, vas a superar este desafío. Este no es tu fin y este no es tu para siempre. Te esperan cosas mayores. Lo que yo le dije a Abraham, Isaac y Jacob no se quedará en el olvido, porque es mi palabra, yo lo haré. Cuando tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. Cuando tú y yo somos débiles, Dios es nuestra fuerza. Cuando tú y yo estamos desviados, Él nos encamina a toda verdad. Todo lo que necesitamos es Él, y Él lo tiene. Moisés les dice: no duden, Él se encargará de todo, Él estará con nosotros. Él lo hizo y Él lo hará. ¿Cuántos pueden decir eso? Él lo hizo y Él lo hará. No me falló ayer, no me falló hoy, no me fallará mañana. Él lo hizo y Él lo hará. Lo que Él ha dicho, su palabra es fiel y verdadera. Moisés les dice: tenemos que seguir. Y aquí surge algo interesante que como líderes a veces nos pasa, porque a mí me ha pasado que a veces como líder tú tienes que levantarte y hablar la palabra de verdad y decir la verdad de Dios. Y luego cuando tú acabas, tú te bajas y tú dices: Dios, pero ¿si vas a respaldar eso, Dios? Porque yo estoy acá diciéndole a los grupos, a la gente, a mi familia, que tú nos vas a bendecir y vamos a ver tu gloria, pero yo también tengo dudas. ¿Y cómo sé eso? Porque fíjate, la gente comienza a cuestionar a Moisés, y Moisés les habla así con una palabra hermosa, fuerte, ¿verdad? Lleno de fe: no temáis, nunca más los veréis. Y luego dice la Biblia que Moisés mira a Dios, y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Singular, ya no el pueblo, sino él. O sea que la Biblia no nos dice qué le estaba diciendo Dios a Moisés a Dios. Pero Moisés, después de hablarle al pueblo, se volteó a Dios como diciendo: Dios, ya les dije que nunca más los veríamos, los sigo viendo. ¿Y sabes qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te di la palabra. Dile a mi pueblo que marche. No te detengas. No te detengas. Óyeme, y la respuesta natural de Moisés es: ¿pero marchar a dónde? Si vienen ellos, si viene el Mar Rojo. Moisés, marcha. O sea, que la obra de Dios no precede la fe que Él espera en nosotros. Él espera que creamos y tomamos un paso en fe, y luego Él va a actuar para demostrar que Él es quien dice, que Él nos está probando. Y Él le dice: marcha, no te detengas, sigue adelante. Y esa palabra comienza a sustentarlo. Fíjate, mi hijo Zion terminó su temporada de fútbol y lo metimos en básquetbol. Este es su balón, por eso es chiquito, ahí dice Zion. El día de ayer tuvo su segundo juego y lo llevé con mi niña Elodie. Fuimos al juego, estaba ahí sentado. Estaban los niños ahí entrenando, jugando básquetbol. Tienen una media hora de ensayo. Y yo miraba a estos niños que estaban tan emocionados, tan alegres, divirtiéndose en el ensayo, en el entrenamiento. Los llevaban en una línea, les ponían un cono, les decían: ok, vas a rebotar el balón, hacer una jugada y luego metes una canasta. Y ahí estaban divirtiéndose. Y de repente empieza el partido, y yo me quedé observándolos cómo hubo un giro en su actitud. Cuando estaban en el ensayo, estaban riéndose, disparando bien. Pero cuando empezó el partido y pitó el árbitro, se empezaron a poner tensos. ¿Por qué? Porque se intensificó la presión. Porque los papás, aunque somos disque gente civil, cuando se trata de tus niños de 5 años, tú estás ahí a la fila como: destrúyelos. No se crea. Tú estás ahí como: juega bien, juega con todo. Y todos los padres estaban gritando de todos los lados. Y cuando el otro equipo mete una canasta, tú estás así. Y cuando los tuyos gritándole, era tan intenso. Estaban todos los padres gritando. Y yo miraba cómo esos mismos niños que en el ensayo estaban jugando con una destreza, ya en el partido estaban tan tensos. Y había una niña en particular que cuando por fin le dieron el balón para hacer una jugada, llegaron como 3 niños enfrente de ella y levantaron las manos jugando defensa, y luego atrás de ella otros 2, y la niña se sintió encerrada, atrapada. Y aunque rebotó el balón unas veces, llegó un punto donde lo agarró con las 2 manos así y se congeló totalmente. Y comenzó a mirar a los niños enfrente y a mirar a los niños atrás, a los niños enfrente, a los niños atrás. Y papá y mamá en el lado le decían: mija, corre, haz algo, tira el balón. Al final el papá ya nomás resultó en: mija, por lo menos respira, no te desmayes. Y la niña estaba ahí congelada, no podía hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás entrenando, ensayando, cuando estás en la iglesia, cuando estás lleno de la presencia de Dios, estás emocionado. Vamos, hermanos, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a cumplir sus promesas. Pero cuando la vida intensifica la presión y cuando estás
estás rodeado y cuando hay un mar rojo enfrente de ti y un ejército que viene en tu contra atrás de ti para destruirte, te congelas, porque la oposición, la presión, el obstáculo tiene una tendencia de paralizar al ser humano. Y esta niña estaba totalmente congelada, no se quería mover. ¿Y sabes qué la hizo movilizarse? No fue la palabra de papá y mamá, no fueron los gritos de los padres, fue que el entrenador se vino de la esquina corriendo, se puso en medio de ella donde ella estaba rodeada y la abrazó y le dijo: mija, sigue jugando, yo estoy contigo, sigue moviendo el balón, sigue moviendo tus pies, no te detengas. Y ahí la niña como que entró en razón y comenzó a rebotar el balón y comenzó a jugar hacia adelante. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel: cuando tú estás rodeado por tus enemigos, cuando la presión y los obstáculos vienen, no es la palabra del líder, no es la palabra del pastor, no es el ánimo humano, es cuando tu Padre Celestial viene y te dice: no te detengas, yo estoy contigo. Si estás rodeado de Faraón, si estás rodeado de limitaciones, pero también estás rodeado de mi presencia, sigue corriendo, sigue jugando, no te detengas, vas a llegar al otro lado. Abraza la palabra, sigue movido, ponte de pie y di: no te detengas. Vamos, ponte de pie conmigo y di hoy: no te detengas, no te detengas. Cuando Dios te da una palabra, abrázate de esa palabra. Y como esa niña paralizada que no se podía mover, cuando escuchas su voz por encima de todo lo que te rodea, sigue adelante. Yo estoy contigo, no te detengas, vas a vencer esto, esto no es tu fin. Recapacitamos, iglesia, y caminamos. ¿Sabes cómo termina esta historia? Dios le dice a Moisés: toma lo que está en tus manos, extiende tu mano, extiende tu vara sobre el mar y ábrelo, divídelo. Me interesa mucho esa palabra porque Dios no le dice: extiende la vara y yo lo abriré. Dios le dice: yo te he dado autoridad, extiende tu mano y la vara y divídelo. La palabra no está en Moisés, está en Dios, pero Dios le dio autoridad. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes que abrazarla con autoridad, no puedes soltarla. Y él extendió la mano, el mar se abrió en dos, toda la noche caminaron en seco, muros de agua a su izquierda, a su derecha. Dios con la nube, la columna de nube y fuego, confundió a los egipcios. Y en fin, cuando ellos vinieron tras los israelitas, terminaron hundidos. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cuando Israel cruza ya todo en seco, voltean atrás y ven las ruedas y ven los cuerpos muertos de los egipcios. Y se dan cuenta, como algún día tú y yo le temíamos tanto a algo, nos tenía paralizados, pero luego Dios te da la victoria y volteas y dices: wow, Dios ha hecho cosas grandes. Dios me ha hecho pasar en seco. Dios ha vencido grandes batallas en mi vida y estoy donde estoy gracias a Él. No te detengas el día de hoy, sigue adelante. Yo quiero invitarte, este altar está abierto. Si tú quieres venir en este momento y decirle: Dios, yo quiero fortalecerme en tu palabra, no quiero detenerme, no quiero seguir paralizado, no quiero seguir priorizando las cosas materiales o secundarias por encima de buscarte a ti. Yo quiero venir el día de hoy a hacer un compromiso de seguirte a donde quiera que tú me lleves, aunque a donde me lleves implique enfrentar obstáculos, desafíos. Pero si tú vas conmigo, no me voy a detener. Si tú estás conmigo, voy a llegar al otro lado. Vamos, si Dios te ha tocado, unos minutitos, vamos a alabarle en esta tarde, vamos a cantar a Él, pero deja que su presencia te fortalezca. Él está aquí. Cántalo hoy en fe: mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios no conoce límite, barrera, obstáculo. No hay nada que Él no pueda vencer. Mi Dios es grande. Confía en Él y no te detengas, en el nombre de Jesús.